Y bien, estamos ahora con Lucía Dammert. Ella es una especialista, una consultora internacional en temas de seguridad ciudadana, policía, reforma de la policía, etcétera. Y ha venido al Perú a participar en el CADE para comentar la presentación que hará el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te parece lo que está haciendo el nuevo gobierno en el ámbito de la seguridad? Los cambios que está introduciendo, que piensa introducir, está enfocando bien la cosa. ¿Qué es lo que notas? Primero, el gobierno partió siendo el gobierno que había presentado un plan bien detallado en temas de seguridad ciudadana respecto a probablemente casi todos los otros candidatos. Un plan que iba al micro detalle de lo que quería hacer en seguridad y por ende parte con una expectativa alta de lo que se espera que se logre. Distinto al gobierno anterior, que tuvo un montón de ministros, que verdaderamente zigzagueó en el camino de generar más seguridad para la ciudadanía. Y eso se ha visto, esa expectativa alta se ve demostrada en también la cantidad de salidas comunicacionales que hay sobre el tema, en el énfasis que hay en el tema, en el énfasis que se está poniendo ahora justamente en la discusión presupuestaria. Pero claro, este es un problema, como tú bien lo planteas en el libro que has escrito y en muchas de las cosas que hemos analizado, un problema estructural. Y el gran desafío del ministro y del presidente y todo su gabinete es cómo lograr tener resultados que la ciudadanía evidencie como logros, más allá de una muy buena retórica y muy buenas ideas. En general, lo que uno empieza a ver en estos días es que el plan de los 100 días es un buen plan, que la idea de tener una pirámide policial estructural que permita más policías en la calle es una buena idea, pero claro, hay un montón de cortapisas en el camino para tener una mejor policía. Esta reducción que ha habido de más de 700 oficiales y precedida de una primera reducción de un cierto número de generales también, ¿te parece una medida adecuada? Bueno, la pirámide institucional está a muy mal traer. Era una pirámide que no responde a las necesidades que tenía el país y evidentemente lo único que generaba era mayores niveles de burocracia, menos policía en la calle, una máquina que no funcionaba como debería. Eso también porque el mundo de la política estaba muy mal acostumbrado en meter la mano permanentemente en la institución. Entonces, evidentemente había que hacer un cambio y probablemente este era un buen cambio por hacer. Sin embargo, todas las razzias policiales, las purgas que ocurren hoy día en varios países centroamericanos, hay purgas policiales, la que ocurrió en Colombia, requieren de control de daños internos para no generar una sensación dentro de la policía que lo que se está haciendo es se la está presionando negativamente. Ahora, ¿esto formaría parte o sería, digamos, el inicio de una depuración de la policía? Porque estamos hablando de 700 oficiales. Pero si queremos hacer una depuración de verdad como la que se hizo en Colombia, en donde se sacó al 12%, me parece, de todo el personal policial, eso significaría acá sacar 15.000 personas, claro. No 700. ¿Eso habría que hacer en el Perú, ese tipo de depuración tan fuerte? Creo que es difícil hacerlo en un periodo de tiempo corto. Lo que tiene que haber en el Perú es una mejora de los estándares de lo que es el trabajo policial. Tiene que haber una mejora en los estándares, por ejemplo, de la investigación policial, para asegurar que cuando uno va a hacer la denuncia, algo va a pasar entre que uno hace la denuncia y toman a alguien preso, y para eso vas a tener que probablemente formar policías especializados, y eso va a ir sacándote gente del camino, gente que hoy día está por otros caminos dentro de la institución, y que no necesariamente es llegar y sacarlos, sino también empezar a generar mecanismos por los cuales ellos mismos en algunos casos cambian su labor. Tú tienes que tener una buena policía en la calle, una policía en las comisarías que ayuden a los ciudadanos, y tienes que tener una policía especializada, porque el delito no es solamente estar en la calle. Para poder enfrentar el delito necesitas resolver los problemas, y para eso necesitas inteligencia, y no inteligencia de escuchar los teléfonos únicamente, sino inteligencia de poder verdaderamente resolver estos rompecabezas que se dan cuando ocurren ciertos delitos. ¿Tú crees que el gobierno está actuando correctamente? Digamos, las políticas del nuevo gobierno están enfrentando el problema
digamos, hay dos graves problemas en el país, ¿no? Tenemos la tasa de victimización por delincuencia más alta, que es básicamente el pequeño crimen, el pequeño delito, ¿no? Los robos, los hurtos, el celular y no sé qué. En eso somos los que tenemos la tasa más alta, o una de las más altas. Y por otro lado tenemos un crimen organizado que está creciendo en algunos lugares del país, sobre todo en la costa norte, incluso hasta la Sierra Sur, hasta la costa sur. Ahora me decían, por ejemplo, que en Ica ingresan a los fondos para secuestrar a los dueños, algo que no ocurría desde la época de no sé cuándo, ¿no? Están ocurriendo ese tipo de cosas. Entonces hay un avance del crimen organizado, muchas veces en connivencia con jueces, policías, fiscales. Hay ciudades en las que la tasa de, digamos, en el Perú la tasa de homicidios es baja en comparación al resto, pero hay ciudades donde es altísima, sí. Tumbes, Chiclayo, en fin, no sé, Barranca, el Callao. Sí. Entonces, necesitas resolver el problema de, ¿cómo haces? ¿Qué tienes que hacer para resolver estos dos problemas que son, digamos, el crecimiento del crimen organizado por un lado y el problema de la altísima victimización por la delincuencia? Bueno, tal vez cuando uno piensa en la victimización cotidiana, lo que tú dices en el robo, en esto que uno está en el semáforo y te sacan la cartera, para eso tú necesitas tener una policía en la calle, no necesitas tener un super policía, lo que necesitas es tener un policía que sepa dónde ocurren los delitos, a qué hora ocurren, por qué ocurren en ciertos lugares, cuáles son las bandas que se están movilizando. Necesitas un patrullaje integrado con el serenazgo, sin duda. Qué duda cabe que ahí donde tú tienes una fuerza que está funcionando bien, lo que hay que hacer es más bien fortalecerla en vez que disminuirla. Y acá lo que todo el mundo sabe es que el delito no está distribuido igualmente, de forma igual en todo el territorio. Entonces focalizar el trabajo policial es importante. También es importante que la policía retome una mejor relación con la ciudadanía, no una relación de espionaje, ni una relación de maltrato, sino una relación de colaboración. Eso para ese lado, sin pensar, Jaime, en todas las políticas sociales que son requeridas, porque hay muchos jóvenes que se dedican a la delincuencia porque verdaderamente no tienen educación, porque tienen problemas de salud mental, porque son adictos, por un montón de otros problemas. Ahora, cuando tú entras al crimen organizado, el crimen organizado no se enfrenta con policía en la calle únicamente. Claro. Para el crimen organizado tú necesitas una estrategia efectiva de lavado, de lucha de lavado de dinero. Cuando tú tienes crimen organizado tienes penetración en las instituciones, tienes corrupción social también, porque hay mucha gente que recibe dinero claro. Y que cree que el crimen organizado es una cosa lejana hasta que vienen y los balazos están más cerca, ¿no? Que es lo que uno ve que ha pasado en México, en muchos países. Entonces, para esta parte es que tú sí necesitas un policía mucho más formado, con capacidad de hacer inteligencia, no para agarrar las 2 macetas de marihuana, sino para agarrar realmente cuál es el camino de esta estructura ilegal. Que esta estructura ilegal en países como Perú tiene un componente que es informal y tiene un componente que es legal, ¿no? Esa plata que se lava y que termina en algunas industrias o termina en edificios, bueno, como en muchos países. Ahí el único camino es el camino del dinero. Es buscar dónde está quedando esos millones que genera la minería ilegal, dónde quedan los millones que genera la trata de personas y tratar desde ahí ir hacia abajo, ¿no? Cuando tú miras lo que ha pasado en muchos otros países, y yo sí creo que si Perú no se toma en serio la lucha contra el crimen organizado, como creo que lo están tratando de hacer, el camino va a ser un camino mucho más complejo, ¿no? Ahora, digamos, se supone que, según yo descubrí haciendo mi libro, en las comisarías, para combatir el primer problema, está más o menos el 30% de los policías. Dedicados a investigación hay una cantidad pequeña relativamente que se ha ido reduciendo con el tiempo desde que desapareció la PIP. Sí. Entonces tienes más o menos 5, 6, 7, 8, ni siquiera la policía sabe bien cuántos policías están dedicados a la investigación. Se supone que eso hay que incrementarlos. Entonces tienes más del 60% de los policías que nadie sabe dónde están, es decir, no hacen ni comisaría, ni prevención, ni hacen tampoco lucha contra el crimen organizado, contra la... Entonces yo no sé a qué se dedican. Bueno, ahí necesitas una reestructura institucional, tú bien lo planteas. Si tú no tienes una institución que sea moderna, flexible y ágil, no vas a poder enfrentar un crimen organizado que hoy en día es moderno, es flexible y es ágil. Sí, pues efectivamente. Y bueno, el gobierno está diciendo, ayer estuvo acá el viceministro del Interior,
que han hecho en lo que va del gobierno 35 mega operativos con la Fiscalía de la Nación y que han metido a la cárcel a 400 integrantes de estas de bandas, de organizaciones criminales de verdad, ¿no? Y que golpes de esa magnitud nunca se habían dado. Y por eso es que hay estas reacciones de amenazas a jueces, a fiscales y a todo. ¿Es verdad esto? Es una buena hipótesis, ¿sabes? En general en estas cosas, hasta que no hay datos duros, es difícil saber si esto es así. Lo que a mí llamó la atención es que ahora, hace un rato atrás, en la Comisión de Defensa de la Cámara, estaba el presidente del INPE contando la situación que tenemos de crisis carcelaria absoluta. Así es. Entonces, si tú piensas que estamos tomando estos mega cabecillas y lo estamos metiendo en un espacio casi de completa y total impunidad, porque allá adentro lo único que hacen es se autogeneran, tenemos que tener mucho cuidado con lo que son las pandillas intrapenitenciarias que están hoy día en muchos países, que son pandillas que lo que hacen es generan mecanismos criminales de extorsión desde dentro de las cárceles. Así es, ¿no? O buscan mecanismos como de cuidado mientras están en las cárceles. Y el otro dato que me pareció importante, en la última encuesta del INE, un delito que crece, la extorsión. Y la extorsión es un típico delito de las partes más bajas de la estructura del crimen organizado. Y ahí también hay un fenómeno muy grande, porque al final la extorsión empieza con los grandes empresarios y termina con la bodega de la esquina, donde al final todo el mundo termina pagando, nadie sabe muy bien a qué y por qué. Si lo que el gobierno ha hecho en estos mega operativos es tomar a los cabecillas de grupos, me parece muy bien. Es posible entonces que veamos más violencia, porque los grupos tienden a reproducirse y a pelear de nuevo por el liderazgo de los mismos grupos. Pero también es posible que veamos más violencia dentro de las cárceles. Pero el problema de las cárceles es muy serio, ¿no? Aquí habría que avanzar además a un sistema de atención primaria de la justicia penal, con pequeñas cárceles distritales, pequeños centros de detención donde meter a estos pequeños delincuentes, porque los meten de frente al lurigancho o lo sueltan. La sensación de impunidad es terrible, ¿no? Sin contar la cantidad de gente que no está condenada y que está ahí adentro, solo aprendiendo a ser peores. Verdaderamente el sistema... Hoy en día hay tanto desarrollo tecnológico que uno puede tener para tratar de evitar el contagio criminal, que hacia allá debería de ir también, ¿no?, parte de la solución. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, las tobilleras o los grilletes. Los grilletes electrónicos. Claro, cuando una persona está... Hace 2 años que se ha planteado eso, acá hasta ahora no lo logran ejecutar, hay una incapacidad de ejecución. Lo licitaron y parece que se lo ganó la misma empresa que había hecho mal el trabajo en otro lado. Sí. Entonces ahora están en eso, pero está claro, si a ti eres microtraficante, eres mujer, tienes 4 hijos adolescentes y te dan 8 meses para estar en la cárcel, es mucho mejor para la sociedad que esa mujer se quede en la casa, recluida, por lo menos vigilando a esos 4 hijos, a meterla presa, que probablemente después salga peor, y que esos 4 hijos sean narcotraficantes después. Sí, pues. Pero claro, el tema también es que vivimos, y eso hay que hacerse cargo, que la ciudadanía pide muchas veces castigo, pide soluciones rápidas, y frente a eso, a mí me da la impresión que este es un gobierno que ha tomado un camino que es un camino que parece más certero respecto a lo que hemos estado acostumbrados. Pero por supuesto, en la política siempre hay que esperar día a día. Bien, Lucía Dambert, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Estaremos atentos a los comentarios y a la presentación que haga el ministro del Interior en CADE.